El director ejecutivo estaba a punto de perder toda su empresa al mediodía. Entonces, la camarera le entregó una servilleta con un consejo financiero que lo salvó todo. Comenta tu ciudad a continuación y haz clic en suscribirse para unirte a nuestra comunidad global. El final de esta historia te dejará boquiabierto. Sarah había aprendido muy pronto que el mundo no estaba hecho para gente como ella. Gente que tenía que contar cada céntimo, que trabajaban turnos dobles solo para poder pagar las facturas, que miraban al futuro no con esperanza, sino con cálculo. Había aprendido a medir sus sueños en dólares y centavos para sopesar sus aspiraciones frente a la fría realidad de su cuenta bancaria. Y la mayoría de las veces, la realidad ganaba. Esta mañana no fue diferente. Se paró frente al espejo del baño de su pequeño apartamento estudio y se miró con la mirada crítica que le daban los años de tener que conformarse con poco. Su uniforme estaba limpio, planchado y había visto días mejores. La camisa blanca tenía una pequeña mancha cerca del cuello que no salía por más que la lavara. Los pantalones negros estaban empezando a descolorarse en las rodillas, pero eran presentables, y eso era lo que importaba. Se recogió el pelo castaño rojizo en una coleta tirante, sujetándola con una goma elástica que había perdido casi toda su elasticidad. Algunos mechones se escapaban, enmarcando su rostro de una manera que en otra persona podría haber parecido ingeniosamente casual, pero que en ella solo parecía cansada. Se miró en el espejo y observó las ojeras bajo sus ojos verdes, la tensión en la mandíbula, la forma en que sus hombros se encorvaban incluso cuando intentaba mantenerse erguida. Tenía 25 años y ya parecía agotada por la vida. La rutina matutina era ahora automática. Cepillarse los dientes, lavarse la cara, mirar el teléfono. La última parte siempre la llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo hubiera cambiado durante la noche. Temor porque nunca cambiaba nada. Esa mañana recibió un correo electrónico de su casero sobre el aumento del alquiler del mes siguiente. Otra factura del centro de cuidados de su madre. Un recordatorio de sus préstamos estudiantiles que llevaba 3 años pagando a un ritmo glacial. Cerró los ojos y respiró hondo, tal y como le había enseñado la aplicación gratuita de meditación de su teléfono. Inspira por la nariz, expira por la boca. Deja ir lo que no puedes controlar. Concéntrate en lo que puedes. Se suponía que eso la ayudaría con la ansiedad, pero sobre todo le recordaba cuántas cosas estaban fuera de su control. La cafetera gorgoteaba y silbaba en un rincón de su pequeña cocina. Un hallazgo de una tienda de segunda mano que funcionaba la mitad de las veces. Hoy era un buen día. Se sirvió una taza de café solo porque se había quedado sin leche hacía 2 días y no cobraría hasta el viernes. El sabor amargo le resultaba familiar, casi reconfortante por su consistencia. Al menos algunas cosas nunca cambiaban. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcus, su compañero de trabajo en la cafetería. Llego tarde. ¿Puedes encargarte de las mesas 16? Ella respondió rápidamente que sí, aunque eso significaba que tendría que ocuparse de casi la mitad del restaurante ella sola durante la hora punta de la mañana. Marcus la había ayudado más veces de las que podía contar. Lo menos que podía hacer era devolverle el favor. El trayecto al trabajo le llevaba 20 minutos, un recorrido que hacía 2 veces al día, todos los días, por calles que se habían vuelto tan familiares como su propio reflejo. Pasaba por la tienda de la esquina con su toldo descolorido, la parada de autobús donde se reunían los adolescentes antes de ir al colegio, el parque donde dormían los vagabundos en los bancos. Conocía cada grieta de la acera, cada bache en la carretera, cada atajo que le permitía ahorrar 30 segundos. El restaurante apareció ante sus ojos, con su letrero de neón parpadeando a la luz de la mañana. Rosie's Diner, hogar del desayuno durante todo el día y del mejor café de la ciudad, según un letrero que había sido optimista incluso cuando era nuevo. Sarah llevaba 3 años trabajando allí, desde que había dejado la universidad para cuidar de su madre. 3 años de madrugones y trasnoches, de pies doloridos y sonrisas forzadas, de memorizar pedidos y fingir que todo iba bien. Empujó la puerta y el olor familiar la invadió de inmediato. Café, bacon,
sirope de arce y algo más que nunca había sido capaz de identificar. El olor del trabajo duro y los pequeños sueños, tal vez el olor de salir adelante. Buenos días, Sarah. Rosie estaba detrás del mostrador. Una mujer de unos 60 años que era la dueña del local desde antes de que Sarah naciera. Llevaba el pelo gris recogido en un moño y el delantal ya manchado de grasa y café. Tenía el tipo de rostro que lo ha visto todo y nada le sorprende, marcado por años de madrugones y trasnoches. Buenos días, Rosie, respondió Sarah, dirigiéndose a la trastienda para guardar su bolso y coger su libreta de pedidos. La rutina era reconfortante por su previsibilidad. Fichar, ponerse el delantal, comprobar el horario, llenar los aleros, preparar café fresco, dar la vuelta al cartel para indicar que estaba abierto. La hora punta de la mañana comenzó lentamente y luego creció como una ola. Los clientes habituales, en su mayoría gente a la que conocía por su nombre y por lo que solían pedir. Tom, con su café solo y sus huevos revueltos. La señora Henderson con su té y tostadas integrales, sin mantequilla. El equipo de construcción que llegaba a las 6:30 cada mañana y dejaba una propina decente cuando se acordaban. Se movía entre las mesas con una eficiencia entrenada, equilibrando platos, rellenando tazas, entablando conversaciones triviales que parecían genuinas, aunque no lo fueran. Había aprendido pronto que la gente daba mejores propinas cuando parecías interesada en sus vidas, cuando te reías de sus chistes y recordabas sus nombres. Era una actuación, pero se le daba muy bien. Y entonces, exactamente a las 8:45, entró un hombre que no encajaba en el patrón. Sarah se fijó en él inmediatamente, como se fija uno en cualquier cosa que está fuera de lugar. Era joven, quizá de unos 30 años, y llevaba un traje caro que parecía como si hubiera dormido con él puesto. Tenía el pelo oscuro revuelto, la corbata desatada y los ojos enrojecidos y cansados. Llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que su alquiler mensual y se movía con un cansancio que parecía calarle hasta los huesos. Se sentó en la mesa 7, la mesa de la esquina que daba a la calle, y durante un largo rato se limitó a mirar por la ventana. Ella se fijó en que le temblaban ligeramente las manos. Tenía la mandíbula apretada y los músculos se le marcaban bajo la piel, como si estuviera apretando los dientes. Había algo desesperado en él, algo que le recordaba a sí misma en sus peores días. Sarah cogió un menú y un vaso de agua y le dio un momento para que se acomodara antes de acercarse. De cerca, pudo ver más detalles. El traje era a medida, italiano, si tenía que adivinar, pero estaba arrugado y manchado con lo que parecía café. Los zapatos estaban lustrados pero rayados. Su reloj era de los que cuestan más que su coche, pero lo llevaba holgado, como si hubiera perdido peso recientemente y no hubiera ajustado la correa. «Buenos días», dijo ella, dejando el agua y el menú sobre la mesa. «¿Le apetece empezar con un café?» Él la miró y por un momento sus ojos se encontraron. Los suyos eran azules, observó ella, pero no del azul cálido de los cielos de verano. Más bien como el hielo invernal, fríos y penetrantes y, de alguna manera, tristes. Parpadeó, como si le costara concentrarse en ella. «Café», dijo. Su voz era áspera, como si hubiera estado gritando o no hubiera dormido. «Sí, por favor, negro y lo más fuerte que puedas hacerlo». «Ahora mismo», dijo ella, girándose hacia la cafetera. «Espera», le dijo él, y ella se detuvo, mirando por encima del hombro. Él la miraba con una intensidad que debería haberla incomodado, pero que, de alguna manera, no lo hizo. «Lo siento, es que... ¿Tienes algo más fuerte? ¿En la trastienda, quizá?» Ella arqueó una ceja. «Esto es una cafetería, no un bar. Lo más fuerte que tenemos es café y Red Bull». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, tan fugaz que casi pasó desapercibida. «Entonces será café». Ella le sirvió una taza de la cafetera recién hecha, la que reservaban para los clientes que realmente apreciaban el café y no solo necesitaban cafeína. Cuando se la puso delante, él la rodeó con ambas manos, como si intentara extraer calor de la cerámica. «¿Ha decidido qué quiere comer?»
le preguntó ella sacando su libreta de pedidos. Él echó un vistazo al menú sin verlo realmente. ¿Qué me recomienda? La pregunta la sorprendió. La mayoría de la gente que venía aquí ya sabía lo que quería o pedía lo primero que veía. Lo observó durante un momento a ese hombre desaliñado con su traje caro y tomó una decisión. La tortilla occidental está buena, dijo. Viene con patatas fritas y tostadas. Es un plato reconfortante y saciante. Parece que le vendría bien un plato reconfortante. Él volvió a mirarla y esta vez había algo diferente en su expresión. Sorpresa, tal vez, o gratitud. Se nota con solo mirarme. Soy camarera, dijo ella con una leve sonrisa. Leer a las personas es parte de mi trabajo. Entonces, tortilla occidental. Claro, aceptó él. ¿Por qué no? Ella lo anotó y se dirigió a la cocina, deslizando la hoja de pedido por la ventanilla a Carlos, el cocinero. Cuando volvió a mirar hacia la mesa 7, el hombre estaba mirando por la ventana otra vez, con la mano aún envuelta alrededor de la taza de café, con una expresión distante y preocupada. Algo en él le inquietaba. No era exactamente curiosidad, aunque también había algo de eso. Era más bien un reconocimiento. Ella conocía esa mirada, la que decía que el mundo se estaba derrumbando y que no sabías cuánto tiempo más podrías aguantar. La había visto en el espejo muchas veces. La hora punta del desayuno continuaba y ella se ocupó de otras mesas, pero no perdió de vista la mesa 7. Él no miró su teléfono, no sacó un ordenador portátil ni un periódico. Simplemente se sentó allí bebiendo café y mirando por la ventana como si estuviera esperando algo que tal vez nunca llegaría. Cuando su comida estuvo lista, ella se la llevó y dejó el plato con cuidado. Tortilla occidental con patatas fritas y tostadas. ¿Necesita algo más? Esto es perfecto, dijo él. Y luego, cuando ella se dio la vuelta para marcharse, añadió. Espere, ¿puedo preguntarle algo? Ella se detuvo. Claro, respondió él, vacilante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Si tuviera que tomar la decisión más importante de su vida y solo dispusiera de unas horas para hacerlo, ¿qué haría? ¿Qué harías? La pregunta la pilló completamente desprevenida. Se quedó allí, equilibrando la bandeja, mirando a ese desconocido que le hacía una pregunta tan personal, casi íntima. Debería haberla ignorado, haberle dado una respuesta trivial y seguir adelante. Pero algo en sus ojos la detuvo. Supongo, dijo lentamente, intento averiguar qué me arrepentiría más. Tomar la decisión equivocada o no tomar ninguna decisión. A veces, no hacer nada es peor que hacer algo, incluso si ese algo resulta ser incorrecto. La miró fijamente durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego asintió lentamente. En realidad, eso es muy sensato. Ella se encogió de hombros, sintiéndose de repente cohibida, o es solo lo que me digo a mí misma cuando tengo miedo de tomar una decisión. Tómate tu tiempo con la comida. Avísame si necesitas algo más. Esta vez, cuando se alejó, pudo sentir su mirada en su espalda, pero cuando miró por encima del hombro, él estaba mirando su plato, cogiendo el tenedor con las manos que aún temblaban ligeramente. La mañana continuó con su ritmo habitual, pero Sarah notó que su atención se desviaba hacia la mesa 7 más a menudo de lo normal. El hombre comía despacio, mecánicamente, como si fuera combustible en lugar de un placer. Estaba tomando su tercera taza de café cuando Rosie se acercó a ella en la barra. ¿Te molesta ese tipo?, preguntó Rosie en voz baja, con la mirada fija en la mesa 7. No, respondió Sarah rápidamente. No, está bien, solo parece que está teniendo un mal día. Un mal día con un traje caro, observó Rosie. Esos son los peligrosos. No le quites ojo. Pero Sarah no estaba preocupada. En todo caso, sentía una extraña afinidad con el desconocido. Ambos, a su manera, parecían llevar una carga casi insoportable. Lo que no sabía, ni podía saber, era que en menos de 3 horas, el mundo de ese hombre se derrumbaría o se salvaría. Y, de alguna manera imposible, ella sería la que marcaría la diferencia. Y antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios a continuación.
Y si te está gustando esta historia, dale a me gusta y suscríbete para ver más. Ahora, veamos qué pasa a continuación. Daniel Morrison siempre se había enorgullecido de tener el control. Control de sus emociones, de su negocio, de su vida. Era ese control el que le había llevado de una infancia de clase media a la dirección de una empresa tecnológica multimillonaria a los 30 años. Ese control le había ganado el respeto, el temor y la reputación de ser alguien que nunca cometía errores. Pero sentado en ese pequeño restaurante de pueblo, viendo cómo la luz del sol matutino se colaba por las ventanas polvorientas, sentía que ese control se le escapaba de las manos como arena. 3 horas y 15 minutos. Eso era todo el tiempo que le quedaba antes de la reunión de la junta directiva que decidiría el destino de Morrison Technologies. 3 horas y 15 minutos para averiguar cómo salvar una empresa que había pasado la última década construyendo desde cero. 3 horas y 15 minutos para reparar el daño causado por un error catastrófico. Había confiado en la persona equivocada. Esa era la simple y brutal verdad. Marcus Chen, su director financiero, el hombre al que consideraba no solo un colega, sino un amigo, había estado malversando fondos durante los últimos 2 años. Lentamente, con cuidado, en cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar ser detectado de inmediato, pero lo suficientemente grandes como para sumar un total devastador. Cuando Daniel descubrió el robo, Marcus ya se había ido. Había huido a algún país sin tratado de extradición, y Morrison Technologies estaba sangrando dinero. La junta directiva había convocado una reunión de emergencia para el mediodía. Daniel sabía exactamente lo que iban a decir. La empresa necesitaba una inyección inmediata de efectivo para cubrir las pérdidas y mantener sus contratos. Sin ella, tendrían que declararse en quiebra. Y los miembros de la junta directiva, esos tiburones con trajes caros, ya habían preparado una solución. Una fusión con Titan Corp, un competidor más grande que llevaba años intentando adquirir Morrison Technologies. Daniel quedaría fuera. La empresa sobreviviría, pero ya no sería suya. Sería absorbida, desmantelada, se aprovecharían sus mejores partes y se borraría su identidad. 10 años de su vida se habrían esfumado. Todas las noches en vela, los sacrificios, los sueños de construir algo importante, reducidos a una partida en el informe trimestral de Titan Corp. Se había pasado toda la noche haciendo cálculos, pasando llamadas, tratando de encontrar otra solución. Pero todas las puertas a las que había llamado se le habían cerrado en las narices. Los bancos no le concedían más crédito sin garantías que él no tenía. Los inversores privados querían participaciones que él no estaba dispuesto a ceder. Sus propios activos, por cuantiosos que fueran, no eran lo suficientemente líquidos como para poder acceder a ellos a tiempo. A las 4 de la madrugada se encontró conduciendo sin rumbo fijo, solo con la necesidad de moverse. Terminó aquí, en este pequeño pueblo a 2 horas de la ciudad, en un restaurante que parecía no haber sido renovado desde los años 80. Entró para tomar un café y buscar un lugar donde pensar, sin esperar nada. Y entonces la camarera dijo algo que se le quedó grabado en la mente y no le dejaba pensar en otra cosa. A veces no hacer nada es peor que hacer algo, incluso si ese algo resulta ser incorrecto. Le dio vueltas a esas palabras en su mente, examinándolas desde diferentes ángulos. Todo su enfoque ante esta crisis había consistido en encontrar la solución perfecta, la victoria garantizada. Pero, ¿y si no la había? ¿Y si todas sus opciones eran arriesgadas y la verdadera elección era entre asumir un riesgo calculado o aceptar una derrota segura? La camarera se acercó de nuevo, con la cafetera en la mano. ¿Le relleno?, preguntó. Por favor, dijo él, empujando su taza hacia ella. Mientras ella servía, se encontró estudiándola más de cerca. Se movía con una especie de gracia eficiente, resultado de años de práctica. Su uniforme estaba gastado pero limpio. Su sonrisa era profesional pero genuina. Había algo estable en ella, algo sensato que él envidiaba. ¿Puedo hacerle otra pregunta?, dijo antes de que ella se alejara. Ella dudó, mirando a su alrededor hacia las otras mesas.
La hora punta del desayuno estaba terminando y la mayor parte de su sección estaba despejada. Supongo que sí. ¿Trabaja aquí a tiempo completo?, preguntó él. ¿Y algo más?, dijo ella con una leve sonrisa. Doble turno casi todos los días. ¿Por qué te gusta? La pregunta pareció sorprenderla. Lo pensó, inclinando ligeramente la cabeza. Gustar es una palabra fuerte. Sobre todo, me permite pagar las facturas, y Rosie es una jefa decente. Hay peores formas de ganarse la vida. Pero si pudieras hacer cualquier cosa, insistió Daniel, ¿qué sería? Ella se quedó callada un momento y él vio algo cambiar en su expresión. Un destello de viejos sueños, tal vez, o de anhelos actuales. Estaba estudiando finanzas, dijo finalmente. Antes de tener que dejarlo, quería trabajar en análisis de inversiones, ayudar a la gente a tomar decisiones inteligentes con su dinero. Es curioso, ¿verdad? Una camarera que quería decirles a los ricos qué hacer con sus fortunas. No es curioso, dijo Daniel, es ambicioso. ¿Por qué lo dejaste? La vida se interpuso, respondió ella con sencillez. Mi madre enfermó, necesitaba cuidados a tiempo completo, los préstamos estudiantiles no se pagaban solos y una carrera a medio terminar no da de comer. Así que tomé una decisión, quizá no la que yo quería, pero la que había que tomar. Daniel sintió que algo encajaba en su mente, una conexión que no sabía definir. ¿Te arrepientes? Todos los días, admitió, y había una crudeza en su voz que le indicó que lo decía en serio. Pero arrepentirse no cambia nada. Uno toma sus decisiones, vive con ellas, y trata de encontrarles sentido donde puede. Hablando de eso, probablemente debería ir a ver cómo están mis otras mesas. Espera, dijo Daniel, metiendo la mano en su maletín. Sacó una carpeta, una de las docenas que había estado revisando toda la noche. Dijiste que estudiaste finanzas. ¿Puedo consultarte algo? Una opinión profesional. Ella levantó una ceja. Soy camarera, no asesora financiera, pero estudiaste para hacerlo y ahora mismo aceptaré cualquier perspectiva que pueda obtener. Abrió la carpeta y le mostró un desglose simplificado de la situación actual de Morrison Technologies. Lo había hecho para sí mismo, como una forma de ver el panorama general sin perderse en los detalles. Digamos que tienes una empresa que se enfrenta a una importante escasez de efectivo. Tiene tres opciones. Una, fusionarse con un competidor y perder el control. Dos, solicitar préstamos con altos intereses que podrían hundirla incluso si sobrevive. Tres, liquidar activos no esenciales, lo que debilitaría a la empresa, pero mantendría su independencia. ¿Qué harías? Sarah dejó la cafetera y se inclinó, con la mirada fija en los números. Daniel observó cómo cambiaba su rostro mientras leía, vio cómo le daba vueltas a la cabeza. Su dedo recorrió las columnas, deteniéndose aquí y allá. Estas cifras, dijo lentamente, no muestran el panorama completo, ¿verdad? ¿Cuál es la competencia principal de la empresa? ¿En qué son realmente buenos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Desarrollo de software, específicamente análisis impulsados por IA para sistemas de salud. De acuerdo, dijo ella, sin dejar de estudiar la hoja. ¿Y cuáles son esos activos no esenciales? Bienes inmuebles, en su mayoría oficinas en ubicaciones privilegiadas. Algunos equipos que han quedado obsoletos, pero que aún tienen valor. ¿Y la propiedad intelectual, las patentes, los sistemas patentados? Daniel sintió una emoción que no había sentido en horas. Interés extenso. Tenemos 17 patentes y 3 más en trámite. Sarah se enderezó y cuando lo miró, había una intensidad en sus ojos que le recordó a los analistas con los que trabajaba en la ciudad. Entonces lo estás viendo mal. Lo estás tratando como una crisis de liquidez, pero en realidad es un problema de garantías. No necesitas dinero en efectivo. Necesitas tiempo y puedes comprarlo. ¿Cómo?, preguntó Daniel, inclinándose hacia adelante a pesar suyo. Con licencias, dijo ella. Tus patentes, tus sistemas patentados. No los vendes, los concedes bajo licencia. Acuerdos a corto plazo, tal vez de 6 meses a un año, con empresas que podrían beneficiarse de tu tecnología, pero que no son competidores directos.
Genera ingresos inmediatos sin debilitar tu negocio principal y establece el valor de mercado de tu propiedad intelectual, lo que te hace más atractivo para los inversores en el futuro. Daniel sintió que su mente se aceleraba, que las conexiones se formaban más rápido de lo que podía procesarlas. Pero encontrar socios para las licencias lleva tiempo, negociaciones, contratos, revisión legal. No si no eres codicioso, dijo Sarah. Ofrece precios por debajo del mercado para conseguir firmas rápidas. Preséntalo como una oportunidad por tiempo limitado. Algunos ingresos son mejores que ninguno, y algo de control es mejor que nada. Hizo una pausa, pareciendo darse cuenta de lo animada que se había puesto. Pero qué sé yo, solo soy una camarera que nunca terminó la carrera. No, dijo Daniel en voz baja. Eres alguien que ve soluciones donde yo solo veía problemas. Bajó la mirada hacia la carpeta y luego volvió a mirarla. ¿Cómo te llamas? Sarah, dijo ella. Sarah Bennett. Sarah Bennett, repitió él. Soy Daniel Morrison y creo que acabas de salvar mi empresa. Ella se rió y negó con la cabeza. Lo dudo, pero espero que te salga bien. Decidas lo que decidas. Mientras ella se alejaba para atender otra mesa, Daniel sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. La primera fue a su abogado, para explicarle la idea de Sarah y preguntarle si era legalmente viable. La segunda fue a su jefe de I+D para pedirle una lista de patentes que pudieran licenciarse sin comprometer su ventaja competitiva. La tercera fue a su asistente para pedirle que concertara llamadas con 5 empresas que habían mostrado interés en su tecnología en el pasado. Para cuando hizo la quinta llamada, lo imposible empezaba a parecer simplemente improbable. Para la 10ª llamada, parecía francamente factible. Tenía compromisos para 3 acuerdos de licencia pendientes de revisión con una fuente de ingresos potencial que no resolvería todos sus problemas, pero le daría el tiempo que necesitaba para resolverlos él mismo. Miró su reloj. 11:30. Tenía media hora para volver a la ciudad para la reunión de la junta directiva. Media hora para preparar una presentación que convenciera a una sala llena de escépticos de que tenía un camino a seguir. Cruzó la mirada con Sarah al otro lado del restaurante y le hizo un gesto para que se acercara. Cuando ella llegó, él ya estaba sacando su cartera. Tengo que irme, dijo, dejando suficiente dinero en efectivo para cubrir 3 veces su cuenta. Pero quería darte las gracias. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer por mí. Solo respondí a una pregunta hipotética, dijo ella, incómoda ante su intensidad. Hiciste más que eso, insistió Daniel. Sacó una tarjeta de visita y garabateó su número de móvil personal en el reverso. Mira, sé que esto va a sonar descabellado, pero me gustaría que siguiéramos en contacto. Quizás incluso ofrecerte un trabajo, una vez que me asegure de que todavía tengo una empresa en la que ofrecerlo. Sarah cogió la tarjeta y la miró como si fuera a morderla. Señor Morrison. Daniel, corrigió él. Daniel, dijo ella. Te agradezco el detalle, pero no busco caridad. No es caridad, dijo él con firmeza. Es reconocer el talento cuando lo veo. Usted vio un ángulo de un problema que yo y varios consultores muy caros pasamos por alto por completo. Eso tiene valor. De hecho, tiene mucho valor. Se levantó y cogió su maletín. Piénselo. Y Sarah, gracias. En serio, puede que me haya salvado 10 años de mi vida. Se marchó antes de que ella pudiera protestar más, prácticamente corriendo hacia su coche. El viaje de vuelta a la ciudad fue una sucesión confusa de llamadas telefónicas y cálculos mentales. Cuando llegó a la sede de Morrison Technologies, ya tenía un plan. No era un plan perfecto, ni un plan garantizado, pero era un plan que tenía posibilidades reales de funcionar. La reunión de la junta directiva fue tal y como él esperaba. Escepticismo, frustración y un entusiasmo apenas disimulado por parte de los miembros que ya habían aceptado la fusión con Titan Corp. Pero Daniel presentó la idea de Sarah con una confianza que creía haber perdido, respaldándola con los compromisos que ya había conseguido. La votación estuvo reñida, más de lo que debería haber estado, más de lo que le hubiera gustado. Pero al final, la Junta accedió a darle 60 días para ejecutar la estrategia de licencias. 60 días para demostrar que Morrison Technologies podía sobrevivir sin vender su alma.
Cuando Daniel finalmente salió del edificio, eran más de las 13:00 de la tarde. Estaba agotado, funcionando a base de adrenalina y demasiado café, pero también se sentía eufórico. Había ganado tiempo, una oportunidad, y se lo debía todo a una camarera que había visto lo que él no podía ver. Miró su teléfono, pensativo. Entonces, antes de que pudiera echarse atrás, escribió un mensaje. Sarah Bennett, la junta me ha dado 2 meses para que esto funcione. Voy a necesitar ayuda. ¿Te interesa? Pulsó enviar antes de poder echarse atrás y se quedó mirando la pantalla, esperando una respuesta que quizá nunca llegara. No sabía que su mensaje cambiaría la vida de ambos de una forma que ninguno de los dos podía imaginar. Sarah se quedó mirando la tarjeta de visita durante mucho tiempo después de que Daniel Morrison se marchara. El papel era grueso, caro, con letras en relieve que reflejaban la luz. Morrison Technologies, Daniel Morrison, director ejecutivo. Y en el reverso, con una letra sorprendentemente desordenada para alguien tan pulcro, un número de teléfono. Debería tirarla. Eso es lo que le decía la parte práctica de su cerebro. Los hombres como Daniel Morrison no ofrecían trabajo a las camareras, por muy útiles que hubieran sido con un problema hipotético. E incluso si la oferta era sincera, probablemente solo fuera por gratitud, el tipo de promesa efusiva que la gente hace en el momento y luego olvida. Pero ella no la tiró. En cambio, la guardó en el bolsillo de su delantal y volvió al trabajo, rellenando tazas de café y limpiando mesas con eficiencia mecánica mientras su mente daba vueltas en círculos. La hora punta del almuerzo llegó y pasó. Sarah trabajó en piloto automático, con su charla habitual con los clientes, que le parecía hueca y forzada. Le dolían los pies, le dolía la espalda, y en algún momento había derramado sirope sobre su uniforme, dejando una mancha pegajosa en la cadera. Solo era otro día más en Rosie's Diner. Solo era otro día más de hacerlo de siempre. Excepto que no parecía un día más, parecía estar en una encrucijada. Aunque no podía ver los otros caminos con suficiente claridad como para saber a dónde conducían. Cuando terminó su turno a las 3, Sarah estaba agotada, más allá del cansancio físico. Se quitó el uniforme en el estrecho baño, se puso unos vaqueros y una sudadera universitaria descolorida y caminó hacia casa por calles que de repente le parecieron demasiado pequeñas, demasiado familiares, demasiado limitantes. Su apartamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Los platos en el fregadero, los libros de texto de hacía 3 años acumulando polvo en una estantería, una pila de facturas en la encimera que había estado evitando mirar. La pared parecía presionarla y por primera vez en mucho tiempo, Sarah sintió algo peligroso agitándose en su pecho. Esperanza. Volvió a sacar la tarjeta de visita y pasó el pulgar por las letras en relieve. Daniel Morrison parecía desesperado esa mañana. Sí, pero también parecía sincero. Y la había escuchado, realmente escuchado, de una manera que la gente rara vez hacía. Había valorado su opinión, su perspicacia, a pesar de que ella solo era una universitaria que había abandonado los estudios y servía huevos y café. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sarah Bennett. La junta me ha dado 2 meses para que esto funcione. Voy a necesitar ayuda. ¿Te interesa? El corazón de Sarah comenzó a latir con fuerza. Realmente había cumplido su palabra. No era solo gratitud o una promesa hecha en el calor del momento. Hablaba en serio. Sus dedos se posaron sobre el teclado. 1000 pensamientos se agolparon en su mente. Era una locura. No conocía a ese hombre. No sabía nada de su empresa más allá de lo que había deducido de una simple hoja con números. Tenía responsabilidades aquí, compromisos, una madre que dependía de ella, pero también tenía una deuda por un préstamo estudiantil que le llevaría 20 años pagar al ritmo actual. Tenía un trabajo que apenas le pagaba por encima del salario mínimo y que no le ofrecía ningún futuro. Tenía sueños que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado cómo eran. Antes de que pudiera convencerse de no hacerlo, escribió, ¿qué tipo de ayuda? La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Podemos vernos mañana, si es posible? Volveré a tu ciudad.
En el mismo restaurante, digamos a las 10 y... Sarah revisó mentalmente su agenda. Tenía la mañana libre. No tenía que ir al restaurante hasta el turno de la tarde. De acuerdo, escribió. Gracias, fue la respuesta. No te arrepentirás. Sarah dejó el teléfono y se quedó mirando al techo, preguntándose si estaba cometiendo el mayor error de su vida o tomando la decisión más inteligente. Solo el tiempo lo diría. Esa noche no pudo dormir. Se quedó tumbada en la cama mirando las sombras del techo, pensando en la conversación en la cafetería, en la forma en que Daniel la había mirado cuando le explicó la estrategia de licencias, como si acabara de resolver un rompecabezas imposible. La desesperación en sus ojos, sí, pero también la inteligencia, el empuje, la sensación de que allí había alguien que entendía lo que significaba luchar por algo importante. Pensó en su propia vida, en las decisiones que había tomado y en las que habían tomado por ella. Abandonar los estudios había sido necesario. No se arrepentía de ello. Su madre necesitaba cuidados y Sarah era la única que podía proporcionárselos. Pero en algún momento, la necesidad se había convertido en rutina y la rutina en resignación. Había dejado de pensar en lo que quería porque desear cosas dolía demasiado cuando no podías tenerlas. Quizás esta era una oportunidad para volver a desear algo. Quizás era una oportunidad para ser algo más que alguien que se las apañaba, que sobrevivía, que se conformaba. O tal vez solo fuera el capricho de un hombre rico. Y para mañana habría cambiado de opinión. A la mañana siguiente, Sarah llegó al restaurante 15 minutos antes. Se había cambiado de ropa 3 veces y finalmente se había decidido por unos vaqueros oscuros y una blusa sencilla. Profesional, pero sin esforzarse demasiado. Incluso se había maquillado, algo que ya casi nunca hacía. Rosie arqueó una ceja cuando Sarah entró en su día libre. ¿Estás bien, cariño? Pareces nerviosa. Voy a reunirme con alguien, dijo Sarah. Es como una entrevista de trabajo. La expresión de Rosie cambió a preocupación. ¿Nos vas a dejar? No lo sé, admitió Sarah. Quizá, probablemente no. Es complicado. La vida suele serlo, dijo Rosie, dándole una palmadita en el brazo. Siéntate en la mesa de la esquina. Me aseguraré de que nadie te moleste. Daniel llegó exactamente a las 10:08, con un aspecto muy diferente al del hombre desaliñado que había entrado ayer por la mañana. Se había afeitado, se había puesto un traje limpio y sus ojos estaban claros y concentrados. Pero seguía habiendo algo intenso en él, una sensación de energía apenas contenida. Se sentó en la mesa frente a Sarah y dejó un maletín de cuero sobre la mesa. Gracias por venir. No tenía que recorrer mucha distancia, dijo Sarah, intentando parecer despreocupada, pero sin conseguirlo y mostrándose más bien nerviosa. Daniel sonrió y eso transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven y accesible. Tienes razón. Puedo invitarte a desayunar o a un café. Al menos un café estaría bien, dijo Sarah. Daniel pidió 2 cafés a la camarera, una chica nueva que Sarah no reconocía, y luego centró toda su atención en ella. Quiero ser completamente sincero contigo sobre lo que te ofrezco y lo que te pido. ¿Te parece bien? Sarah asintió con la cabeza, con la boca repentinamente seca. Ayer me diste una idea que literalmente salvó a mi empresa de una adquisición hostil de Wallace & Daniel. Se la presenté a la junta directiva y me dieron 60 días para ejecutarla. Si tengo éxito, Morrison Technology seguirá siendo independiente y yo mantendré mi puesto como director ejecutivo. Si fracaso, nos fusionaremos con Titan Corp y yo estaré fuera. Eso es mucha presión, observó Sarah. Lo es, coincidió Daniel. Por eso necesito ayuda. En concreto, necesito a alguien que pueda pensar de forma creativa sobre problemas financieros, que no se limite a soluciones convencionales y en quien pueda confiar para que me diga cuando estoy siendo un idiota. ¿Y crees que yo soy esa persona?, preguntó Sarah. Basándome en una conversación en la que viste un ángulo que ninguno de mis consultores altamente remunerados vio, dijo Daniel. Basándome en el hecho de que claramente tienes perspicacia financiera y habilidades analíticas
que se están desperdiciando en este restaurante. Sin ofender al restaurante, no te preocupes, dijo Sarah. Pero no terminé mi carrera. No tengo las credenciales que probablemente necesitas. No me importan las credenciales, dijo Daniel sin rodeos. Me importan los resultados y estoy dispuesto a apostar a que tú puedes conseguirlos. Abrió la carpeta y sacó un documento. Este es un contrato para un puesto de consultoría de 60 días. Trabajarías directamente conmigo en la estrategia de licencias que hemos discutido, además de cualquier otra reestructuración financiera que sea necesaria. La paga es de $15,000, la mitad por adelantado y la otra mitad al finalizar. Sarah sintió que se le cortaba la respiración. $15,000. Era más de lo que ganaba en 6 meses en la cafetería. Era suficiente para cubrir 3 meses de la residencia de su madre, reducir considerablemente sus préstamos estudiantiles, y aún le sobraría algo para un colchón. Hay alguna trampa, ¿verdad?, dijo, tratando de mantener la voz firme. Hay una condición, corrigió Daniel. Tendrías que estar disponible a tiempo completo durante esos 60 días. Eso significa que probablemente tendrías que dejar tu trabajo aquí, al menos temporalmente. Sé que es un riesgo, por eso la mitad del pago es por adelantado. Incluso si todo sale mal y la empresa fracasa, seguirás cobrando por tu tiempo. La mente de Sarah iba a 1000 por hora. Dejar su trabajo, confiar en un desconocido y en una empresa de la que no sabía nada. Arriesgar la seguridad de un sueldo fijo, por pequeño que sea, por la posibilidad de algo más. ¿Por qué yo?, preguntó. ¿En serio? Debes conocer a docenas de analistas financieros que podrían hacer esto. Daniel se quedó callado un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Honestamente, porque todos los que conozco piensan como yo. La misma educación, los mismos antecedentes, los mismos puntos ciegos. Tú piensas de forma diferente. Ves las cosas desde ángulos que a mí se me escapan. Y ahora mismo necesito a alguien que me ayude a ver lo que se me escapa. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Y porque ayer, cuando hablaste de tus sueños de querer trabajar en análisis de inversiones, reconocí algo. La mirada en tus ojos, yo tenía esa misma mirada hace 10 años, cuando fundé Morrison Technologies. Ese ansia de demostrar tu valía, de hacer algo importante. He creado una empresa de éxito, pero en algún momento del camino perdí ese ansia. Tú todavía la tienes, y creo que es justo lo que necesito ahora mismo. Sarah sintió que algo cambiaba en su interior, como si se abriera una puerta que creía cerrada para siempre. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo? Por supuesto, dijo Daniel, pero necesito una respuesta antes de que acabe el día de mañana. El reloj ya está corriendo y necesito actuar rápido. Mañana, aceptó Sarah. Te lo diré mañana. Hablaron durante otra hora. Daniel le explicó más cosas sobre Morrison Technologies, los acuerdos de licencia que estaba negociando, los retos que se avecinaban. Sarah se encontró inclinándose hacia adelante, haciendo preguntas, con la mente ocupada en problemas como no lo había estado en años. Eso era lo que le había gustado de estudiar finanzas. Ese aspecto de resolver rompecabezas, la forma en que los números contaban historias, si sabías cómo interpretarlos. Cuando Daniel finalmente se marchó, prometiendo esperar su respuesta, Sarah se quedó sentada en la cabina durante mucho tiempo, mirando el contrato que le había dejado. $15,000, 60 días. Una oportunidad de usar su cerebro para algo más que memorizar pedidos de desayuno. Pensó en su madre, cómoda en la residencia, pero siempre preguntando cuándo iba a volver Sarah a la universidad, terminar su carrera, hacer algo con su vida. Pensó en los libros de texto de su estantería, en los sueños que había dejado en suspenso, en el futuro que había dejado de imaginar porque le dolía demasiado. Y pensó en Daniel Morrison, con su traje arrugado y sus ojos desesperados, que la había escuchado como si su opinión importara, que había valorado su perspicacia lo suficiente como para ofrecerle un trabajo que podría cambiar su vida. La decisión debería haber sido más difícil. Debería haber requerido listas de pros y contras, una deliberación cuidadosa, tal vez incluso el consejo de sus amigos. Pero Sarah había aprendido que, a veces, la elección correcta se sentía menos como una decisión
y más como el reconocimiento de algo que ya había sucedido. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Acepto. ¿Cuándo empiezo? La respuesta llegó casi de inmediato. El lunes. Enviaré un coche a recogerla a las 7 horas. Y Sara, gracias. Va a ser increíble en esto. Sara sonrió sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No solo esperanza, sino certeza. Esto iba a cambiarlo todo. El coche negro que recogió a Sara el lunes por la mañana era más bonito que cualquier otro vehículo en el que hubiera estado. Asientos de cuero, climatizador y un conductor que la llamaba Señora Bennett y le abría la puerta como si fuera alguien importante. Se sentó en la parte de atrás y vio cómo las calles familiares de su pequeña ciudad daban paso a la autopista y luego al extenso paisaje urbano que no había visto en 3 años. Morrison Technologies ocupaba las 3 plantas superiores de una torre de cristal en el distrito financiero. Sarah se sentía mal vestida a pesar de haberse comprado una chaqueta nueva con parte de su anticipo. Todo el mundo aquí parecía elegante, seguro de sí mismo, moviéndose con el tipo de energía decidida que proviene de creer que su trabajo es importante. Daniel la recibió en el vestíbulo, con todo el aspecto de un director general, con traje gris oscuro y corbata azul. Pero cuando le sonrió, parte de esa formalidad corporativa se desvaneció. Sara, bienvenida. ¿Lista para salvar una empresa? ¿Lista para intentarlo? Dijo ella, esperando que sus nervios no se notaran. Él la condujo a través de la seguridad, subió en un ascensor que se movía demasiado rápido y entró en una oficina en esquina que tenía ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. La vista era impresionante, del tipo que solo había visto en las películas. Aquí es donde trabajarás, dijo Daniel, señalando un escritorio que habían instalado cerca del suyo. Quiero que estés cerca. Cuando tome decisiones, necesito poder darme la vuelta y obtener tu opinión de inmediato. Tienes toda una oficina llena de gente, señaló Sara. No se preguntarán por qué la nueva consultora tiene el mejor sitio. Que se pregunten, dijo Daniel. Ahora mismo no tengo tiempo para preocuparme por las políticas de la oficina. Me quedan 56 días para cambiar el rumbo de esta empresa y voy a aprovecharlos todos de forma eficiente. La primera semana fue abrumadora. Sara asistió a reuniones con abogados, contables y posibles socios para la concesión de licencias. Absorbió la información como una esponja, tomando notas, haciendo preguntas, tratando de comprender el complejo ecosistema de Morrison Technologies. Daniel la incluía en todo, a menudo volviéndose hacia ella en medio de una reunión y preguntándole, ¿qué opinas, Sarah? Al principio, los demás ejecutivos se mostraron escépticos. Sarah podía verlo en sus expresiones, la duda apenas disimulada cuando esta joven, sin título universitario, ofrecía opiniones sobre acuerdos multimillonarios. Pero Daniel nunca vaciló en su apoyo. Cuando ella señalaba un defecto en un contrato propuesto, él la escuchaba. Cuando ella sugería un enfoque alternativo para una negociación, él lo implementaba. Y poco a poco, a regañadientes, el escepticismo comenzó a cambiar. No exactamente a aceptación, sino a una especie de respeto cauteloso. El trabajo era intenso, las horas largas. Sara a menudo se encontraba en la oficina pasada la medianoche, revisando estados financieros y análisis de mercado. Pero le encantaba. Esto era lo que había soñado durante aquellas sesiones de estudio nocturnas en la universidad. La oportunidad de usar su mente para resolver problemas importantes, de ver cómo sus ideas tenían un impacto en el mundo real. Y en todo ello estaba Daniel. Sara intentaba no pensar en lo consciente que era de él. La forma en que se pasaba la mano por el pelo cuando estaba frustrado, la intensidad de su mirada cuando se concentraba en un problema, los raros momentos en que se reía de algo que ella decía. Un sonido genuino que parecía sorprenderle tanto a él como a ella. Trabajaban bien juntos, desarrollando un ritmo que parecía natural. Él empezaba una frase y ella la terminaba. Ella identificaba un problema y él ya iba 3 pasos por delante en la solución. Era la colaboración en su forma más pura. Dos mentes trabajando por un objetivo común. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando eran los únicos que quedaban en la oficina,
Sara lo pillaba mirándola con una expresión que no acababa de entender. No era aprecio profesional, sino algo más profundo, más personal. Y en esos momentos, su corazón hacía algo complicado en su pecho y tenía que recordarse a sí misma que se trataba de un trabajo. Él era su jefe, y mezclar los negocios con los sentimientos personales era una receta para el desastre. A las 3 semanas, consiguieron su mayor contrato de licencia hasta la fecha. Una importante red de hospitales aceptó utilizar la plataforma de análisis de inteligencia artificial de Morrison Technologies, lo que les reportó unos ingresos que les acercaron significativamente a sus objetivos financieros. La firma del contrato tuvo lugar en un restaurante del centro de la ciudad, con champán y felicitaciones. Después, Daniel sugirió que volvieran andando a la oficina. Era una noche clara, inusualmente cálida para principios de otoño, y Sara aceptó, contenta por la oportunidad de despejar la mente después de horas de charla. Caminaron en un cómodo silencio durante varias manzanas, con la ciudad animada a su alrededor, con el tráfico vespertino, los comensales nocturnos y el constante murmullo de la vida urbana. Finalmente, Daniel habló. «Sabes, cuando empecé esta empresa, solía caminar por estas calles todas las noches», dijo. «Salía de la oficina a las 2 de la madrugada y en lugar de llamar a un coche, a veces caminaba kilómetros pensando en el día siguiente, el siguiente problema, la siguiente oportunidad». «¿Cuándo dejaste de hacerlo?», preguntó Sara. «No lo sé exactamente», admitió Daniel. «En algún momento alcancé tanto éxito que caminar me parecía ineficaz. Había coches, conductores, horarios que cumplir. Me decía a mí mismo que estaba demasiado ocupado, era demasiado importante y tenía demasiada demanda como para perder el tiempo en algo tan simple como caminar». Hizo una pausa y miró los edificios que los rodeaban, con sus ventanas iluminadas. «Pero creo que tal vez simplemente olvidé por qué empecé a hacerlo en primer lugar. No se trataba del dinero, ni del estatus, ni del despacho de la esquina. Se trataba de construir algo que importara, de crear tecnología que pudiera salvar vidas. Y en algún momento del camino, perdí de vista eso». Sara sintió que se le encogía el pecho por una emoción inesperada. ¿Es por eso que Marcus pudo malversar fondos durante tanto tiempo? ¿Porque estabas demasiado distraído por el éxito como para darte cuenta? Daniel se estremeció, pero no apartó la mirada. En parte, pero sobre todo porque confié en la persona equivocada. Estaba tan centrado en el panorama general que no presté atención a los detalles. Y Marcus lo sabía y se aprovechó de ello. «No fue culpa tuya», dijo Sara en voz baja. «¿No lo fue?». Daniel se detuvo y se volvió hacia ella. Estaban bajo una farola, cuya luz proyectaba sombras sobre su rostro. «Yo lo contraté, le di acceso. Ignoré las señales de que algo iba mal porque no quería creer que alguien a quien consideraba un amigo me traicionaría. Eso no es mala suerte, Sara. Es un error de juicio. Todo el mundo comete errores», dijo Sara. «La cuestión es lo que haces después. Y lo que hice después fue casi perderlo todo». Daniel dijo, «Si no hubieras entrado en mi vida con esa idea de la licencia, ahora estaría sin empresa. Todo lo que había construido habría desaparecido». «Pero no ha desaparecido», señaló Sara. «Tú lo has salvado. Nosotros lo hemos salvado. Y vamos a seguir salvándolo durante los próximos 37 días». Daniel sonrió ante eso, una sonrisa auténtica que le llegó a los ojos. «Siempre sabes exactamente qué decir, ¿verdad?». «No siempre», dijo Sara. «La mayoría de las veces solo estoy adivinando y esperando que suene inteligente». «Bueno, eres muy buena sonando inteligente», dijo Daniel. Luego, más seriamente, «eres muy buena en muchas cosas. Espero que lo sepas». Había algo en su voz, en la forma en que la miraba, que hizo que a Sara se le cortara la respiración. Estaban muy cerca, tan cerca que ella podía oler su colonia, ver las motas grises en sus ojos azules. El ruido de la ciudad pareció desvanecerse, dejando solo a los dos en una burbuja de luz callejera y posibilidades. «Daniel», dijo ella, sin estar segura de lo que iba a decir a continuación. Su teléfono sonó, rompiendo el momento.
Lo sacó, miró la pantalla y puso una mueca. Lo siento, tengo que contestar. Es la junta. Por supuesto, dijo Sarah, dando un paso atrás, agradecida por la interrupción y decepcionada por ella en igual medida. La conversación fue breve, pero por la expresión de Daniel se dio cuenta de que no eran buenas noticias. Cuando colgó, tenía la mandíbula apretada. Titan Corp se está volviendo agresiva, dijo. Han estado llamando directamente a los miembros de la Junta, haciendo promesas, presionándolos. 2 de los miembros están dudando y considerando votar a favor de la fusión, incluso si alcanzamos nuestros objetivos financieros. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Sarah. Legalmente es complicado, pero si un número suficiente de miembros de la Junta decide que la fusión es lo mejor para la empresa, pueden forzarla. Daniel se pasó la mano por el pelo, con la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Pensé que si podía solucionar los problemas financieros, todo lo demás encajaría. Pero ya no se trata solo de dinero, se trata de política, lealtad, miedo. La mente de Sarah ya estaba trabajando a toda velocidad, analizando el problema desde diferentes ángulos. ¿Qué quieren los miembros de la junta directiva además de la seguridad financiera? ¿Qué los motiva? El legado, dijo Daniel inmediatamente. La mayoría de ellos han estado en la empresa desde el principio. Quieren formar parte de algo importante, algo que perdure. Entonces eso es lo que les das, dijo Sarah. No solo estabilidad financiera a corto plazo, sino una visión de futuro. Muéstrales lo que Morrison Technologies puede llegar a ser. No solo lo que es, haz que vuelvan a creer. Daniel la miró y volvió a aparecer esa expresión, la que hacía que su corazón hiciera cosas complicadas. ¿Cómo me las arreglé sin ti? Mal, aparentemente, dijo Sarah, tratando de disimular la emoción que sentía en la garganta. Él se rió y de repente la tensión se disipó. Volvieron a la oficina hablando de estrategias y posibilidades. 2 personas unidas por un objetivo común, pero Sarah no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de aquel momento bajo la luz de la farola. La forma en que Daniel la había mirado, las cosas que quedaron sin decir flotando en el aire entre ellos. Se dijo a sí misma que no importaba, que solo era el estrés, las largas horas y la intensidad de su colaboración lo que creaba la ilusión de algo más. Casi se lo creyó. A la mañana siguiente, Daniel convocó una reunión con todo el personal. Sarah observó desde un lado de la sala de conferencias, mientras él se dirigía a toda la empresa. No solo a los ejecutivos, sino a todos, desde los desarrolladores principiantes hasta el personal administrativo. Habló de la crisis financiera, sí, pero también de su visión del futuro, de las vidas que su tecnología podría salvar, de la diferencia que podrían marcar, del legado que podrían construir juntos. No solo estamos luchando por nuestros puestos de trabajo, dijo, con una voz tan convincente que a Sarah se le encogió el pecho. Estamos luchando por la oportunidad de seguir haciendo un trabajo que importa. Y creo con todo mi ser que podemos ganar esta lucha, pero necesito que todos ustedes estén conmigo. Necesito que ustedes también crean. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se intensificaron hasta alcanzar un crescendo. Sarah vio cómo se iluminaban los rostros, cómo se enderezaban las posturas, cómo se manifestaba ese tipo de compromiso emocional que no se puede comprar ni forzar. Daniel les había dado algo por lo que luchar más allá de sus cheques de pago. Les había dado un propósito. Y al verlo allí arriba, apasionado, elocuente y completamente en su elemento, Sarah se dio cuenta de algo que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. No solo estaba comprometida con salvar Morrison Technologies, estaba comprometida con Daniel Morrison, no como empleador o colega profesional, sino como alguien por quien sentía un interés genuino, alguien cuya felicidad le importaba, alguien por quien podía imaginar fácilmente sentir algo. Esto iba a ser un problema, uno grande, porque en 37 días este trabajo terminaría. Y Sarah no tenía ni idea de lo que pasaría después con la empresa o con lo que fuera que estaba creciendo entre ellos. Pero ese era un problema para la Sarah del futuro.
La Sara del presente tenía una empresa que salvar y un director general al que apoyar. Todo lo demás tendría que esperar. La cuenta atrás para la última reunión de la junta directiva se convirtió en una presencia física en la oficina. 50 días, 40 días, 30 días. Cada semana que pasaba los acercaba más a la salvación o al desastre, y la presión aumentaba como una tormenta que se avecinaba. Sara se volcó en el trabajo con una intensidad inquebrantable. Revisó contratos hasta que se le nubló la vista, hizo proyecciones financieras hasta que podía ver los números en sueños, asistió a reuniones hasta que se le quedó sin voz. Y durante todo ese tiempo, Daniel estuvo a su lado, igual de motivado, igual de concentrado. Formaban un buen equipo, más que bueno. Juntos eran excepcionales, complementando las fortalezas del otro y compensando las debilidades del otro. Cuando Daniel se ponía demasiado agresivo en las negociaciones, Sara lo frenaba. Cuando Sara se ponía demasiado conservadora en sus proyecciones, Daniel la empujaba a pensar en grande. Pero cuanto más se acercaban a su objetivo, más complicado se volvía todo. Empezó con pequeñas cosas. Un toque en el hombro que duraba un poco más de lo normal. Un contacto visual que iba más allá de lo profesional. La forma en que se iluminaba el rostro de Daniel cuando Sara entraba en una habitación, o cómo ella se encontraba buscándolo con la mirada a primera hora de la mañana. Nunca hablaron de ello, nunca reconocieron la creciente tensión que zumbaba entre ellos como un cable eléctrico, porque reconocerlo sería hacerlo real. Y hacerlo real complicaría todo en un momento en el que no podían permitirse complicaciones. A 2 semanas del final, alcanzaron su objetivo financiero. Los acuerdos de licencia habían funcionado mejor de lo que nadie había esperado, aportando ingresos suficientes para estabilizar la empresa y posicionarla para el crecimiento futuro. Daniel llamó a Sara a su oficina para compartir la noticia, y, por primera vez en semanas, parecía genuinamente feliz. Lo conseguimos, dijo, mostrándole las cifras definitivas. De verdad lo hemos conseguido. La empresa va a sobrevivir. Sara sintió una oleada de triunfo mezclada con algo que se parecía incómodamente a una pérdida. El éxito significaba que el trabajo estaba casi terminado. El éxito significaba volver a su vida, fuera cual fuera ahora. El éxito significaba dejar a Daniel. Esto es increíble, dijo, forzando el tono alegre en su voz. Deberías estar orgullosa. Deberíamos estar orgullosos, corrigió Daniel. Nada de esto habría sucedido sin ti. Lo sabes, ¿verdad? Yo ayudé, dijo Sara. Pero tú eres quien ha construido esta empresa. Tú eres quien ha luchado por ella. Daniel se levantó y rodeó su escritorio para situarse frente a ella. Volvían a estar cerca, tan cerca que Sara podía ver el agotamiento en sus ojos, las arrugas que el estrés había tallado alrededor de su boca. Parecía un hombre que había estado luchando en una guerra y finalmente vislumbraba la victoria. Sara, dijo en voz baja, tengo que decirte algo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. De acuerdo. Cuando esto termine, cuando se celebre la reunión de la junta directiva y todo esté resuelto, quiero que te quedes. No como consultora, sino como miembro permanente del equipo, jefa de estrategia financiera, reportando directamente a mí. El título que quieras, el salario que necesites, lo haré posible. Era todo lo que Sara debería haber deseado. Un trabajo de verdad, una carrera, la oportunidad de usar sus habilidades y marcar la diferencia. Pero lo único en lo que podía pensar era en lo que él no había dicho, que quería que se quedara, no solo profesionalmente, sino también personalmente, que lo que estaba surgiendo entre ellos le importaba tanto como a ella. No sé qué decir, admitió ella. Di que lo pensarás, dijo Daniel. No tienes que decidir ahora, pero quiero que sepas que aquí tienes un lugar para ti todo el tiempo que quieras. Antes de que Sara pudiera responder, su asistente llamó a la puerta. Señor Morrison, el equipo legal le necesita para revisar el contrato. El momento se rompió. Daniel dio un paso atrás y volvió a ponerse la máscara profesional. Ahora mismo voy, miró a Sara. Piénsalo, por favor. Lo haré, prometió Sara.
Pero durante los días siguientes, pensar en ello solo complicó más las cosas, porque Sarah empezaba a darse cuenta de que lo que quería no era solo un trabajo en Morrison Technologies. Lo que quería era a Daniel, no a su jefe ni a su compañero de trabajo, sino al hombre que la hacía reír durante las reuniones estresantes, que escuchaba sus ideas como si fueran lo más importante del mundo, que a veces la miraba como si fuera algo precioso. Y eso era imposible. Incluso si él sintiera lo mismo, y eso estaba lejos de ser seguro, no podrían actuar en consecuencia. No mientras ella trabajara para él, no mientras sus vidas profesionales estuvieran tan entrelazadas. Sería complicado, confuso y potencialmente desastroso para ambos. Así que Sarah hizo lo que siempre hacía cuando las emociones se volvían demasiado complicadas. Se centró en el trabajo. La reunión de la junta directiva estaba programada para el viernes por la tarde. Daniel pasó la semana preparando su presentación, perfeccionando sus argumentos, anticipando todas las objeciones posibles. Sarah le ayudó a practicar, haciendo de abogado del diablo, rebatiendo sus argumentos para asegurarse de que su razonamiento fuera irrefutable. La noche antes de la reunión, trabajaron hasta tarde en la oficina, solos los dos en el edificio vacío. Las luces de la ciudad brillaban fuera de las ventanas y en algún lugar muy por debajo, el tráfico zumbaba y la vida continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en esta oficina de la esquina. «Creo que estás listo», dijo Sarah, revisando sus notas por última vez. «Tu presentación es sólida, las cifras son innegables y has abordado todas las preocupaciones que la Junta podría plantear». «Entonces, ¿por qué estoy tan asustado?», preguntó Daniel. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, con su reflejo fantasmal en el cristal. «Porque es importante», respondió Sarah con sencillez. «No se tiene miedo de las cosas que no importan». Daniel se volvió para mirarla, y había algo crudo en su expresión. «Tengo miedo de perder esto. La empresa, sí, pero también...» Dejó la frase en el aire, como si le costara encontrar las palabras. «¿También qué?», preguntó Sarah, aunque una parte de ella sabía lo que iba a decir y deseaba desesperadamente que no lo dijera. «También esto de trabajar juntos, estar juntos, lo que hemos construido durante los últimos 2 meses». Dio un paso hacia ella. «Sarah, sé que es un mal momento. Sé que soy tu jefe y tú mi consultora. Y hay 1000 razones por las que esto es una mala idea, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada por ti. Algo que no tiene nada que ver con los negocios y todo, que ver con el hecho de que eres brillante y valiente y me ves de una manera que nadie más lo hace». A Sarah se le cortó la respiración. Era el momento, la confesión que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Y ahora que había llegado, no sabía qué hacer con ella. «Daniel», dijo con cautela, «yo también me preocupo por ti más de lo que probablemente debería, pero mañana es el día más importante de tu vida profesional. Tienes que estar concentrado, con la mente despejada, listo para luchar por tu empresa, sin distraerte con sentimientos personales». «Tienes razón», dijo Daniel, pero no se apartó. «Tienes toda la razón. Es un momento terrible. El peor», coincidió Sarah. «Deberíamos posponer esta conversación hasta después de la reunión de la junta directiva». Sin duda. Ninguno de los dos se movió. Se quedaron allí, atrapados por la fuerza gravitatoria de algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero ambos sentían con una intensidad abrumadora. «Sarah», dijo Daniel en voz baja, «después de mañana, independientemente de lo que pase con la empresa, ¿podemos hablar de esto?» «Hablarlo de verdad, sí», dijo Sarah, y sintió como si estuviera dando un paso al vacío. «Sí, podemos hablar de ello». Daniel sonrió y fue como si el sol atravesara las nubes. «Vale, bien». «Eso está bien». Ese fue el momento que se extendió entre ellos, frágil y precioso. Entonces Sarah se obligó a dar un paso atrás para romper el hechizo antes de que les llevara a un lugar del que no pudieran volver. «Deberías irte a casa», dijo. «Duerme un poco. Mañana va a ser un día largo». «Tienes razón», repitió Daniel, pero mientras recogía sus cosas y se dirigía hacia la puerta, se detuvo y la miró. «Gracias por todo. No solo por el trabajo, sino por estar aquí.
por creer en mí cuando yo casi había dejado de creer en mí mismo. Nunca dejaste de creer, dijo Sarah. Solo necesitabas recordar por qué empezaste. Después de que él se marchara, Sarah se quedó sola en la oficina, contemplando las luces de la ciudad y preguntándose en qué demonios acababa de meterse. Mañana, Daniel salvaría su empresa o la perdería. Y pasado mañana, tendrían una conversación que podría cambiar la vida de ambos. Debería estar aterrorizada. En parte lo estaba, pero sobre todo sentía algo que había estado ausente en su vida durante demasiado tiempo. Posibilidad, esperanza, la sensación de que el futuro podría deparar algo más que simplemente sobrevivir. Pasara lo que pasara mañana, pasara lo que pasara después, Sarah tenía una cosa clara. Había dado un salto de fe 2 meses atrás cuando aceptó la oferta de trabajo de Daniel. Y ahora estaba a punto de dar otro salto, este aún más aterrador y emocionante. Solo esperaba que ambos aterrizaran sanos y salvos al otro lado. La reunión de la junta directiva comenzó a las 2 UM. A Sarah no se le permitió asistir, pero esperó en la oficina de Daniel, paseándose y mirando su teléfono cada 30 segundos. Él le había prometido enviarle un mensaje tan pronto como terminara, pero los minutos pasaban con una lentitud agonizante. Las 2:30, las 3, perdón, las 3:30. A las 4:15, su teléfono vibró. Una sola palabra de Daniel. Hecho, pero sin indicar si era bueno o malo. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras esperaba más información. 5 minutos más tarde, se abrió la puerta de la oficina. Daniel estaba allí, con la corbata aflojada y el pelo revuelto por haberse pasado las manos por él. Y sonreía. No era la sonrisa profesional que ella le había visto usar en las reuniones, sino una expresión genuina y espontánea de pura alegría. Hemos ganado, dijo. Voto unánime para rechazar la fusión y continuar con nuestra estrategia actual. Morrison Technology sigue siendo independiente. Sarah sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. La emoción la abrumaba de repente. Daniel, es increíble. Estoy muy feliz por ti. Por nosotros, corrigió Daniel, cruzando la habitación con 3 largas zancadas. Lo hemos conseguido juntos. Y entonces, antes de que Sarah pudiera procesar lo que estaba pasando, Daniel la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza, y ella le devolvió el abrazo, sintiendo su corazón latir con fuerza contra su pecho, respirando el aroma de su colonia, mezclado con el estrés y el triunfo. Gracias, le susurró al oído. Gracias por salvarme la vida. Sarah se apartó lo justo para mirarlo, y la expresión de sus ojos le dejó sin aliento. Era el momento en que todo cambió y ella estaba preparada para ello. Daniel, dijo ella, sobre esa conversación que íbamos a tener más tarde. Él respondió, ahora mismo solo quiero celebrar que la empresa haya sobrevivido y que tú estés aquí, y que, si no me equivoco, quizás sientas aunque sea una pequeña parte de lo que yo siento. ¿Qué sientes?, preguntó Sarah, aunque podía verlo escrito en su rostro. Solo quiero todo lo que importa, dijo Daniel, y entonces la besó. Al principio fue un beso suave, vacilante, más una pregunta que una afirmación. Pero cuando Sarah le devolvió el beso, volcando 2 meses de sentimientos reprimidos en ese único momento de contacto, la vacilación se convirtió en algo más, algo apasionado y real y absolutamente correcto. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Daniel apoyó la frente contra la de ella. Probablemente debería llevarte a cenar primero. Hacerlo como es debido. Probablemente. Sarah asintió. Pero no me importa lo que sea debido. Me importas tú. Daniel sonrió y la besó de nuevo, y Sarah pensó que eso era lo que se sentía al ser feliz. No la ausencia de problemas o desafíos, sino la presencia de alguien con quien valía la pena enfrentarlos. 3 meses después, Sarah estaba de pie frente a los ventanales de la oficina de Daniel, contemplando la ciudad mientras amanecía sobre el horizonte. La vista nunca le cansaba, por muchas madrugadas que pasara allí. A sus espaldas, podía oír a Daniel moviéndose, preparando café con la costosa máquina que había instalado, específicamente
porque ella se había quejado una vez del café de la oficina. «Has llegado temprano», dijo, entregándole una taza. No podía dormir. «Es un día importante», dijo Sarah, aceptando el café con una sonrisa. «Es el primer informe trimestral conmigo como directora de estrategia financiera. Quiero que todo salga perfecto». «Así será», dijo Daniel, rodeándole la cintura con un brazo y acercándola a él. «Has trabajado más duro que nadie que conozco para asegurarte de ello». Sarah se inclinó hacia él, todavía maravillándose de lo natural que le resultaba. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino de cambios. La empresa prosperaba, registraba beneficios récord y se expandía a nuevos mercados. Y su relación con Daniel había evolucionado desde aquellos primeros besos apasionados a algo más profundo, más estable, más real. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó Daniel, con voz suave, al oído. «El día del informe trimestral», respondió Sarah, como acababa de mencionar. «También es el aniversario del día en que entraste en aquella cafetería y cambiaste mi vida», dijo Daniel. «Hoy hace un año estaba sentado en una mesa de Rosie's, convencido de que estaba a punto de perderlo todo. Y entonces tú me diste un consejo que salvó mi empresa». Sarah se volvió hacia él y vio la emoción en sus ojos. Solo respondía a una pregunta. «Tú hiciste todo el trabajo duro». «Hicimos el trabajo duro», corrigió Daniel, con su habitual tono de voz. «Últimamente he estado pensando mucho en ese día, en lo cerca que estuve de no conocerte, de perderme lo mejor que me ha pasado nunca». «Daniel», dijo Sarah, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerarse. Había algo diferente en su tono, algo significativo. «Cuando te conocí, estaba en mi peor momento», continuó Daniel. «Había perdido la fe en mí mismo, en los demás, en el futuro. Y entonces tú me demostraste que a veces las mejores cosas vienen de los lugares más inesperados, que arriesgarse por alguien o por algo puede conducir a resultados mejores de lo que jamás habías imaginado». Metió la mano en el bolsillo y Sarah contuvo el aliento cuando sacó una pequeña caja de terciopelo. «Sarah Bennett», dijo Daniel, abriendo la caja para revelar un anillo que captaba la luz de la mañana y la reflejaba en 1000 pequeños arcoíris. «Tú salvaste mi empresa y luego me salvaste a mí. Me hiciste recordar por qué empecé este viaje en primer lugar, y has hecho que cada día desde entonces sea mejor que el anterior. Sé que no llevamos juntos mucho tiempo y que quizá esto sea demasiado rápido, pero he aprendido que cuando encuentras algo por lo que vale la pena luchar, no lo dejas escapar. ¿Quieres casarte conmigo?». Sarah sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas, abrumada por la emoción de la mejor manera posible. Hace un año era una camarera con sueños enterrados y un futuro que parecía más de lo mismo. Y ahora estaba de pie en una oficina de esquina, recibiendo la propuesta de matrimonio de un hombre al que amaba, con una carrera que la desafiaba y la satisfacía, y con posibilidades que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Sí», dijo, y luego, porque una vez no fue suficiente. «Sí, por supuesto, sí». Daniel le deslizó el anillo en el dedo y luego la besó y ella le devolvió el beso. Y en algún lugar de la ciudad, abajo, la gente comenzaba su día a día, ajena al momento extraordinario que se vivía en esa oficina, muy por encima de ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos riendo y llorando, Daniel apoyó la frente contra la de ella. «Te quiero», dijo. Probablemente debería haber dicho eso primero. «Pero yo te quiero más de lo que creía posible querer a alguien». «Yo también te quiero», dijo Sarah. «Y sí, deberías haber empezado por ahí, pero te perdono por esta vez». Se quedaron allí un largo rato, abrazados, mientras el sol se elevaba y pintaba la ciudad de tonos dorados y rosados. Sarah pensó en el viaje que la había traído hasta allí, todas las pequeñas decisiones y encuentros fortuitos que la habían llevado hasta ese momento. Dejar la escuela, cuidar de su madre, trabajar en la cafetería, estar allí esa mañana en particular, cuando un director ejecutivo desesperado entró en busca de respuestas. «¿En qué piensas?», preguntó Daniel. «¿En que me alegro de que tuvieras un gusto horrible para el café y condujeras 2 horas para encontrar una cafetería al azar?». Sarah dijo que se alegraba de no haber tirado su tarjeta de visita,
que se alegraba de haber apostado por algo que parecía imposible. Yo también, dijo Daniel. Yo también, por todo eso. Le besó la frente. Ahora, futura señora Morrison, ¿qué le parece si hacemos un trabajo excelente con este informe trimestral y luego lo celebramos como es debido? Me parece perfecto, aceptó Sarah. Pero Daniel, sí, voy a mantener mi apellido, al menos en el ámbito profesional. He trabajado demasiado para convertirme en Sarah Bennett, directora de estrategia financiera, como para renunciar a ello ahora. Daniel se rió. El sonido estaba lleno de alegría y amor. No lo cambiaría por nada. Además, Sarah Bennett es el nombre de la mujer que salvó mi empresa. Es un legado que vale la pena conservar. El informe trimestral salió a la perfección. Sarah presentó su estrategia financiera al consejo con confianza y claridad, respondiendo a las preguntas y demostrando la sólida salud de Morrison Technologies. Cuando terminó, los miembros de la junta directiva aplaudieron y varios se acercaron para felicitarla personalmente por su excelente trabajo. Al salir de la sala de conferencias, Daniel le cogió la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. El anillo de su dedo reflejó la luz y Sarah sintió una oleada de felicidad tan intensa que casi le dolía. Cena, sugirió Daniel. He hecho una reserva en ese restaurante italiano que te encanta. Perfecto, dijo Sarah, pero primero tengo que hacer una llamada. Entró en una oficina vacía y marcó un número que se sabía de memoria. Su madre respondió al segundo tono. Sarah, cariño, ¿va todo bien? No sueles llamar durante el horario laboral. Todo va mejor que bien, mamá, dijo Sarah, incapaz de ocultar la sonrisa en su voz. Tengo noticias. Daniel me ha pedido matrimonio. Me voy a casar. Hubo un momento de silencio. Entonces su madre empezó a llorar de alegría. Oh, cariño, eso es maravilloso. Estoy muy feliz por ti. Te lo mereces. Todo esto. Has trabajado muy duro. Has sacrificado mucho. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, mamá, dijo Sarah con las lágrimas a punto de volver a brotar. Ojalá pudieras estar aquí. Estaré allí para la boda, dijo su madre con firmeza. Ni los caballos salvajes podrían impedirme ir. Ahora cuéntame todo. ¿Cómo te lo pidió? Sarah le contó la historia y hablaron durante otros 20 minutos sobre los planes de boda y el futuro, y lo lejos que había llegado Sarah desde aquella camarera que luchaba por salir adelante en un pequeño pueblo. Cuando finalmente colgó, Daniel la estaba esperando fuera de la oficina, apoyado contra la pared con una sonrisa paciente. «¿Buena llamada?», preguntó. «La mejor. Sarah dijo que está encantada y que quiere conocerte como es debido antes de la boda, así que prepárate para un interrogatorio maternal en toda regla». «Lo espero con ansias», dijo Daniel, y parecía que lo decía en serio. «Tu madre ha criado a una hija increíble. Debería darle las gracias». Salieron de la oficina cogidos de la mano, pasando junto a sus compañeros, que les felicitaban, ya que se habían enterado de la noticia. Sarah se sentía un poco como si estuviera flotando. Todo tenía un aire casi surrealista. En el ascensor, Daniel la atrajo hacia él. «¿No te arrepientes de nada?», le preguntó en voz baja. «¿De qué?». «De nada, de dejar la cafetería, de aceptar el trabajo, de estar conmigo. ¿Esta vida que has construido es lo que querías?». Sarah lo pensó seriamente. Hace un año servía café y enterraba sus sueños. Ahora estaba comprometida con un hombre al que amaba, con una carrera que la desafiaba y la satisfacía, con un futuro lleno de posibilidades. ¿Era lo que ella quería? «Es mejor», dijo finalmente. «Hace un año dejé de permitirme desear cosas porque desearlas me hacía demasiado daño. Tú me enseñaste que está bien querer más, aspirar a cosas que parecen imposibles. Esta vida, este futuro contigo, es más de lo que jamás me permití imaginar». «Bien», dijo Daniel y la besó mientras el ascensor descendía, «porque pienso pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca dejes de desear más, de soñar en grande, de aspirar a más». Las puertas del ascensor se abrieron y salieron al vestíbulo, a la luz del atardecer, hacia su futuro. Sarah pensó en aquella mañana de hacía un año, cuando un director ejecutivo desesperado había entrado en una cafetería y le había pedido consejo a una camarera. Ninguno de los dos podía imaginar
que una simple conversación cambiaría sus vidas por completo. A veces, los cambios más grandes provienen de los momentos más pequeños. Un consejo escrito en una servilleta, la decisión de arriesgarse con alguien inesperado, la voluntad de ver el potencial donde otros veían imposibilidad. Daniel llamó a un taxi y mientras atravesaban la ciudad hacia el restaurante, Sara miró el anillo en su dedo y sonrió. Había comenzado este viaje como una camarera con sueños enterrados. Lo terminaba como una ejecutiva de éxito, una prometida, una mujer que había aprendido que, a veces, la mejor manera de salvar a otra persona era salvarse primero a uno mismo. ¿Por qué sonríes?, preguntó Daniel. Por todo, respondió Sara. Por absolutamente todo. Él le tomó la mano y juntos se dirigieron hacia su futuro. Dos personas que se habían salvado mutuamente en todos los aspectos que importaban.